eres mi consuelo, mi oportuno socorro, mi esperanza que vino del cielo, mi refugio en la tormenta, mi paz cuando no puedo más, tu mano me sostiene y por tu amor me vuelve a levantar. Cristo, mi Salvador, mi Redentor y mi Rey, tu voz me llama otra vez y yo me rindo a tus pies. Cristo, eres mi consuelo, Cristo, mi oportuno socorro, Cristo, mi esperanza del cielo, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, mi Señor, eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Por tu palabra camino, sin temor voy a seguir. Tú pones fuego en mi pecho para hablar de ti. Llevo tu gracia en mis manos, llevo tu luz al despertar. A todo pueblo, lengua y nación, tu nombre les voy a anunciar. Cristo, mi Salvador, mi Redentor y mi Rey, tu voz me llama otra vez y yo me rindo a tus pies. Cristo, eres mi consuelo, Cristo, mi oportuno socorro, Cristo, mi esperanza del cielo, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, mi Señor, eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Tu palabra vive en mí, no la puedo callar. Bendito y alabado es tu A nombre. todo pueblo, lengua y nación, tu verdad he de llevar. Cristo, mi Salvador, Cristo, mi Rey, Señor, hoy te entrego mi voz y mi vida a tu honor. Cristo, eres mi consuelo, Cristo, mi oportuno socorro, Cristo, mi esperanza del cielo, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, mi Señor, eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa en que tú nos permites estar compartiendo la verdad que está en tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos hizo hijos
tuyo, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa reconciliación que tenemos para contigo, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que de Él es la obra, de Él es la gloria y de Él es toda honra. En el concebir una nación santa para entregártela a ti, mi Señor. Una nación santa que ha sido blanqueada por Él a través de su sangre y que ha sido hecha para estar a la altura de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Maestro Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que tienen a bien recibir la palabra a través de esta clase que damos cada semana. En las 2 ocasiones en que la damos, Señor, sabemos que toda voluntad eres tú quien la pone en nuestro corazón para nosotros hacer las cosas que a ti te agradan. Y por eso, como siervo de Jesucristo, estamos aquí en humildad, sabiendo que la única gloria y la única honra de lo que hacemos son para nuestro Señor, porque Él nos dejó esto como comisión juntamente con el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer llegar la verdad de la salvación a todas esas ovejas a las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario para que sean reconciliadas para con Él y que vengan a vivir una vida de abundancia en Cristo Jesús. La revelación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, lo que nos enseña a cada uno de nosotros quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, y que esa identidad en Cristo Jesús debe ser manifestada de manera que todas las bendiciones de la vida en abundancia que podemos tener en Cristo Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Y por eso es que estamos en esta actividad, en este servicio que tenemos para hacerlo para el Señor, trabajando para nuestro Dios de acuerdo al propósito de la gloria de su nombre. Amén. Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos. Estamos en Efesios, en la lección número 3, revelando el misterio de Dios. Es el título de la clase de hoy, revelando el misterio de Dios, de la carta de los Efesios, en donde tenemos a bien ser partícipe de la verdad del Señor, que por su voluntad quiere que esta verdad llegue a cada uno de nosotros. Y esto es lo que hacemos, siendo fieles siervos, vasos útiles para el propósito de Dios en nuestras vidas, tanto en la suya como en la mía, porque a la vez que doy la clase estoy siendo bendecido por el Señor de acuerdo a su propósito para nuestras vidas. Mi nombre es Huáscar Cisa Luciano, el maestro en el día de hoy, quien tendrá a bien llevar esta a la aceptación de cada uno de ustedes. El Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y la voz del Señor es su palabra, el evangelio que nos fue dado a través de los apóstoles y que nosotros tenemos a bien recibirlo hoy, cada una de esas cartas como para cada uno de nosotros, porque tiene que ver con nuestras vidas y con el propósito de Dios en ella, en la vida de nosotros. Efesios, empezamos leyendo a Efesios 3, 17 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dice y nos recuerda esta verdad del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados usted y yo, juntamente con Cristo, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, en la congregación, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todos conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es la verdad del Señor. Y seguimos leyendo en esta misma parte, Efesios 3, que dice así: ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, diciendo Pablo, escribiéndole a los Efesios en ese tiempo y escribiéndonos a nosotros en el día de hoy a través de estas clases y esta palabra, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por usted y por mí,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, cuando hablaba en Colosenses 1, 27:3, donde dice Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado del que ustedes van a estar escuchando, aunque la cita no las vamos a escuchando, pero a eso es que se refiere, porque la palabra de Dios que nos instruye y que nos trae al conocimiento de la verdad. Y es muy importante hablar que cada vez que se habla del misterio revelado en el tiempo de la gracia, ese misterio revelado fue a través del Espíritu Santo a Pablo, y él lo escribió en Colosenses, y a eso que se refiere aquí Colosenses 1:27, en donde ese versículo dice, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Eso no se le dio a ninguno antes de los patriarcas, los profetas o en el Viejo Testamento. Eso fue para nuestra época, para nuestra dispensación, la dispensación de la gracia, que de eso que habla Pablo aquí. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para la misericordia de alcanzar a los gentiles, que por revelación me fue, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fue a Pablo donde se le reveló esta verdad que cambia todo el panorama en cuanto a la fe y en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? No se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ahora en este tiempo de la gracia, se le fue revelado a Pablo, como ahora es, y hoy a usted, que como ahora es revelado a sus santos, a usted y a mí, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo esto es porque hemos sido constituidos. Para Dios no hay acepción de persona para pertenecer al cuerpo de Cristo. Tanto judíos como gentiles pueden ser parte del cuerpo de Cristo como coheredero, como copartícipe de esa gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Dice, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, el poder de la palabra. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y en mi caso, para mí hoy, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a gracia, y aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, la creó, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús, que es el propósito del Padre Celestial, de acuerdo a el designio de su palabra. Hemos sido hechos ese pueblo, esa nación santa, ese linaje escogido que somos en Cristo Jesús, dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en el tiempo de la gracia, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que nos desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Eso consideraba Pablo en su condición de prisionero, que decía que esta vicisitud, estas tribulaciones que él estaba pasando son para manifestar la gloria de Dios a través de ese testimonio de su vida, que aun siendo tribulado, nunca dejó de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la verdad de la cual Él quiere que sea parte de la gloria nuestra, de los creyentes, que esa capacidad de poder manifestar el nombre de Dios por encima de todas las cosas que tenía Pablo también nos fue heredada, para que también nosotros así seamos. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos lo cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Revelación del misterio de Dios y el lugar del hombre en ello. Efesios 3, del 1 al 5. Prefacio a la revelación del misterio. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y en el día de hoy a usted y a mí. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Durante su prisión romana, Pablo estaba bajo arresto domiciliario en esos días. Él tenía la libertad de andar por la casa bajo la supervisión de soldados, pero cada noche era encadenado con un soldado para asegurarse de que él no escapara antes de su juicio delante de César. Pero él se miraba a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que él era un prisionero. Él era prisionero de Jesús por vosotros los gentiles. La razón por la cual él estaba bajo arresto esperando juicio era debido a su esfuerzo misionero en favor de los gentiles. Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Esto sugiere que Pablo sabía que su llamado en particular hacia el mundo gentil era bien conocido entre los cristianos gentiles. La palabra administración habla de la estrategia implementada del plan de Dios en la iglesia. Aquí, como en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
que por revelación Pablo quería que ellos supieran: yo no estoy inventando esto. Esto no es invención mía. Dios me dio la revelación y yo solo soy su mensajero en cuanto a esta verdad. Le costó mucho a Pablo el mantenerse a este misterio. Así que probablemente él no inventó esto. Es en sí sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, un fariseo y un perseguidor de la iglesia, a ser el ministro principal del misterio, el misterio de la obra del evangelio que reúne a judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Bueno, el principio que Pablo describiera es un misterio, pero aún así es desconocido. Sin embargo, nunca se sabrá si Dios no lo hubo declarado. Nunca se sabría si Dios nunca lo hubiera declarado. Por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo. Pablo no dudó en declarar que el misterio que él revelaría fue dado a él por revelación, pero no solo fue dado a él por revelación. Lo vemos en Hechos 11, 1 al 18, que dice: y está consistente con la profecía en el Antiguo Testamento, Isaías 49, 6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, a los gentiles, para que seáis mi salvación hasta los potreros de la tierra. Y las palabras específicas de Jesús en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el anuncio del Pentecostés previamente, desde antes. Entonces se anunciaba de la venida del Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros desde ahí para siempre, que era un gran cambio en cuanto a la fe. Porque anterior a esto, el Espíritu Santo visitaba y venía y se iba. Pero ya después del Pentecostés, Él hizo morada en cada uno de nosotros, y por eso es que somos llamados a ser templo del Espíritu Santo, y eso es lo que somos para Dios. Somos su santo templo. Y esa es una de las bendiciones más grandes que podemos tener como creyentes, de que Dios está siempre con nosotros y en nosotros en todo momento de nuestro camino. Dios utilizó a Pablo al declarar específicamente el cómo los judíos y gentiles pueden ser unidos como uno solo en el cuerpo de Cristo. Esto ya se sugería por medio de otros, pero detallada únicamente de manera específica por medio de la revelación de Pablo. Pablo confiaba que sus lectores entenderían lo que Dios le reveló a él. O sea, no era para argumento, era para entender, y que Dios te redarguya y te enseñe que esta verdad que te estamos explicando hoy son para ti y que sean entendidas por ti. Esa es la esperanza que tenía Pablo en ese entonces, y esa es la esperanza que permanece en el tiempo a través de la palabra que Él nos ha dejado en su evangelio. La verdad de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y que ese misterio revelado para este tiempo, para el tiempo de la gracia, es la verdad más sólida que contamos en la base de nuestra fe. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mí, que se manifiesta a través del testimonio nuestro en este mundo terrenal. Que tú y yo somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, y que cada vez que hacemos algo en su nombre, estamos actuando tal como si fuésemos mandados por Él, porque somos sus embajadores. Esta es la verdad de la palabra que se fue revelada en este tiempo. Ya ahora sabemos que el Espíritu Santo puede hacer uso de ti y uso de mí para llenar ese nuestro yo interior,
esa nueva creación en Cristo Jesús que está siendo edificada a través de la palabra cada día y que está siendo fortalecida. Y este yo interior es el que se encarga de hacer que el alma sea obediente y hacer que el cuerpo sea obediente, partiendo de tu crecimiento en el conocimiento de la palabra, que es la que aumenta tu fe y tu conocimiento de tu verdadera identidad en Cristo Jesús. De esto es que habla Pablo, de ese misterio revelado que no lo tuvieron lo del Antiguo Testamento, no lo tuvieron los patriarcas, no lo tuvieron los profetas, no lo tuvieron ninguno en aquel tiempo, porque esta fue un regalo de Dios a través del Espíritu Santo revelado al apóstol Pablo. Por eso él habla y hace énfasis de que él habló de esto en otro tiempo, como lo hizo en Colosenses, cuando habló de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y que ese es un misterio que no se le reveló a ningún hombre antes en los otros tiempos, en las otras dispensaciones. Nunca fue revelado hasta este tiempo. El misterio bien guardado que fue revelado para la iglesia. Esa es la verdad del Señor. Dios utilizó a Pablo al declarar específicamente a él cómo los judíos y gentiles pueden ser unidos como uno solo en el cuerpo de Cristo. Esto ya sugiere por medio de otro, pero detallada únicamente de manera específica por medio de la revelación de Pablo. Pablo confiaba en que sus lectores entenderían lo que Dios les reveló a él. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que cuando la iglesia está en cualquier lugar donde está la iglesia, es la iglesia. Y nosotros como iglesia somos ese pueblo que Cristo creó para regalárselo a sí mismo. Y que en esta iglesia existen personas que vienen del lomo de Abraham, que son de Israel, que son judíos. Y lo trae el Señor por el convencimiento de la fe en Cristo Jesús a la iglesia. Igual que pasa con los gentiles, que por el convencimiento de la verdad que nos fue dada a nuestro corazón a través de la fe que el Señor nos dio y nos puso en nuestro corazón, de manera que podamos creer en nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles. He aquí que Dios no hace acepción de personas, pueden ser miembros del cuerpo de Cristo. Ahora ya todo aquel que era judío y fue integrado a la fe de Cristo deja de ser judío, porque pasa a ser parte de la iglesia, de ese linaje escogido, de ese divino tesoro. Porque el Señor trabajó y se prometió eso, que iba a ser un pueblo para regalárselo a sí mismo, para que esté con él para toda la eternidad. Todos, judíos y gentiles, convertidos a Cristo Jesús, es un solo pueblo. Ahí no existen griegos, no existen romanos, no existen género, no existe mujer, no existe hombre, existen siervos de Cristo Jesús, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, en el propósito de Dios cumplirán lo que el Señor ha designado para con cada uno de nosotros. Así que todos fuimos hechos en Cristo Jesús ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es en la gracia de Dios, y por eso todos tenemos la autoridad de hablar acerca de la verdad revelada a nuestro corazón a través de estas escrituras de la verdad de la palabra que Pablo nos ofrece como vaso útil para que esta verdad sea revelada a nuestras vidas, y están aquí para nosotros poder entenderla y poder vivir de acuerdo a esa verdad que el Señor quiere que esté en nuestros corazones, y que sepamos que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Tanto a judíos como a gentiles en la iglesia le ha sido revelada esta verdad, y de esa es que nosotros hemos sido fortalecidos por el poder de la palabra. No se dio a conocer a los hijos de los hombres esta verdad de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. No fue dada a conocer a los hijos de los hombres anteriormente que a Pablo, como ahora es revelado. La naturaleza de la unión de judíos, y ahora es revelado también, porque en el día de hoy yo se lo estoy dejando saber por la instrucción que tengo de llevar la palabra y de llevar el evangelio a todo pueblo, lengua y nación. Entonces usted puede darse enterado por hoy, pero ya se le reveló esto a Pablo en este tiempo en que hemos estado hablando. La naturaleza de la unión de judíos y gentiles en este nuevo cuerpo es el aspecto que no se dio a conocer antes, porque ahora todos somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, pertenecemos al mismo pueblo. En el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles está profetizado en el Mesías,
pero nunca se habla de la unión entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Efesios 3, del 6 al 7, el misterio descrito, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, por el designio de la voluntad de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto en sí mismo describe el misterio, el creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no están separados delante de Dios como tales. Ya Dios no nos ve ni como judíos ni como gentiles, ya Dios nos ve como siervos y de nuestro Señor Jesucristo, los que le creyeron al Cordero. Entonces ya por la fe hemos sido hechos un solo pueblo, y Él dijo que para este cuerpo Él iba a tomar de todo pueblo, lengua y nación para ser agregado al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Él decía, cuando se dio cuenta de esto, pero dice, en verdad es que Dios no hace acepción de personas, porque Él vio por sí mismo el testimonio de tantos judíos como gentiles fueron afectados por ese cambio que se dio en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino para estar y quedarse en cada uno de los que estaban ahí presentes, y fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, en esa noche fue gloriosa. Pero la palabra es tan específica y habla tanto de esto que nosotros insistimos de que existen todos los pueblos que Dios ha hablado, pero también que la verdad y la bendición le es revelada al que el Señor ha escogido, porque ahí mismo lo dice, que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo todo aquel que fue apartado para tal cosa. Porque dijo, y lo llenó a todos, y lo llenó a todo aquel que fue apartado para que el Espíritu Santo hiciera morada en ellos. O sea, que no fue a todas las personas que estaban ahí en esa noche de oración, sino a los que ya el Señor había apartado para recibir al Espíritu Santo y para estar en ellos. Usualmente lo que hablan en términos genéricos y que creen que la salvación llegó para todo el mundo, cuando la palabra no dice eso, sino que llegó para todo aquel que en Él cree. Y eso que van a creer en Cristo fueron escogidos de antemano por el Señor porque Él le dio fe. Entonces, no es para todo el que cree porque cree, todo aquel que cree porque el Señor lo preparó para darle fe para que crea en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que usted puede estar en un lugar, pero si usted no fue llamado para tal cosa, ni fue marcado, aunque la bendición cargue alrededor suyo, eso no significa que usted va a ser parte de lo que usted no fue llamado, sino dice que fueron llenos del Espíritu Santo todos aquellos que fueron señalado para tal cosa, no a todos, sino a todos los que fueron señalados, como cuando dice que el Señor envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree. ¿Por qué Él dice entonces esa especificación? Para todo aquel que en Él cree, porque Él dice, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, todo aquel que en Él cree porque ha escuchado su voz y le ha creído. Entonces, por esa razón es que no fue para todo el mundo, sino para todos los que en Él creen, mas no mueran y tengan vida eterna. La selección del Señor es específica y la hace en toda su palabra. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque es más cómodo pensar que por el esfuerzo del hombre usted puede obtener salvación, que por el esfuerzo del hombre usted puede tener redención, que por el esfuerzo del hombre usted puede tener justificación. No, esto es por selección exclusiva del Padre que hace, que es quien trae lo que han de ser agregados a la congregación de la iglesia. El Señor dice que Él es quien agrega lo que han de ser, a lo que han de ser miembros de su iglesia. No que nosotros podemos agregarnos nosotros mismos, que podemos hacer este esfuerzo, o que podemos hacer tal ritual y ya eso no va a ser hijo de Dios. No. Usted puede hacer todos los rituales del mundo y vivir, incluso andar con una Biblia para arriba, para abajo, y predicar la palabra y todo eso. Pero en el momento de la verdad, del enfrentamiento con Cristo, Él le va a decir, Señor, hey, yo a ti no te conozco, porque tú no fuiste llamado. Tú no estás en la lista de los llamados. Entonces, no es que esto te quite voluntad, es que si ya tú tienes fe en tu corazón, eso te hace miembro
del cuerpo de Cristo. Porque tú, de la única manera que tienes fe en que Cristo es nuestro Salvador, es si el Señor ya te reveló eso en su palabra y en tu corazón y te hace conocedor de ese temor que tú tienes por Dios y de que esa fe que tú tienes en que Cristo es nuestro Salvador es por una revelación que tú has comprendido a través de la fe que el Señor te dio, porque Él es quien da fe a lo que han de ser de la fe, porque dice el Señor que la fe es un regalo, es un don de Dios, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Si tú te puedes inventar una fe y creer en esa fe y hacerlo por ti mismo, pues te puedes gloriar. Pero la fe que nos es dada por nuestro Señor Jesucristo es la fe con la cual tú has creído en Él y es la fe que va a prevalecer en el momento en que tú vengas y digas Señor, Señor, y el Señor diga mi hijo amado. Él te va a llamar así porque Él te llamó, porque Él te trajo, porque Él te dio fe para que crea y por eso tú eres creyente. Tú no eres creyente por una invención de un sistema, de una jerarquía, jerarquía terrenal, que te enseñan cómo hacer las cosas para tú ser hijo de Dios cuando dice el Señor que no, que es por gracia. No por obras que tú hagas, de limpiarte, de lavarte, de enseñarte, de maquillarte, de hacer todo eso. No es por eso, es porque el Señor tuvo a bien en su misericordia agregarte a ti a lo que es la iglesia del Señor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí no hay acepción de personas. Esto en sí mismo describe el misterio. Acepción de personas significa favoritismo. No hay favoritismo. Para el Señor le da igual un griego que un gentil. Por lo tanto, uno de la descendencia de Israel como uno gentiles, para él es lo mismo porque él lo agrega y para que sean uno, para que sean coherederos, o sea, juntamente herederos de la gracia y la misericordia de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto en sí mismo describe el misterio. El creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no están separados delante de Dios como tales. Ya Él no te ve como judío ni te ve como gentil, ya Él te ve como siervo de Jesucristo y redimido por Él. Esto solo puede pasar por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra y la palabra es Cristo. Solamente a través de Cristo que podemos ser hechos partícipe y copartícipe del cuerpo de Cristo por medio del Evangelio, la revelación de la verdad que no ha sido manifestada. Cuando te dicen, no, que yo traigo las palabras de salvación, pero no es de que te van a salvar la palabra que te estoy dando. Es que la palabra que te estoy dando dicen que ya fuiste salvo. Es una operación que tomó lugar hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado fue, lo tengo en mi mano y no voy a perder ni uno, ni de ellos, ni de lo que es por ellos, el Evangelio. Creerán en mí, arradanzarayababasaya. Es una verdad de la palabra que no puede ser discutida. El Señor dice que por gracia, y dice que Él es quien agrega lo que han de ser agregado, y que dice que Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, si puso en tu corazón levantar la mano y confesar a Cristo como tu Salvador, y en fe tú sabes que es así, ese es tu vínculo sagrado para con el Padre Celestial, como hijo amado, hijo acepto en el amado, en Cristo Jesús. El Evangelio es la que nos revela esta verdad. Entonces, cuando alguien te está predicando la palabra o alguien te está dando una clase acerca de esta verdad, es el Evangelio que quiere revelarse a tu vida para darte tu identidad de que tú eres hijo y hija de Dios y que por tanto Dios ha tomado tu fe como un regalo de Él para que tú sepas que tú eres su hija amada y que tú eres su hijo amado. Es el Señor que pone fe en tu corazón, porque desde antes de la fundación del mundo, Él dice, a lo que antes de la fundación del mundo conoció, a esos llamó, a eso justificó y a eso glorifica en Cristo Jesús, siendo santificado a través del Evangelio, a través de su palabra, la palabra a través de la cual el Señor nos santifica en su verdad. Mientras más conocimiento tú tienes de la verdad revelada, de la verdad del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, más santificado estás siendo y más va a ser propenso a vivir la vida en Cristo Jesús que vivirla en tu propia concupiscencia y conocimiento de la carne. Somos más liberados de este mundo de la forma cuando nos acercamos más a Cristo a través de sus palabras, y esta es la verdad. Dice que esto
solo puede pasar por medio del Evangelio, o sea, el conocimiento de la palabra, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Este es el mismo Evangelio del cual Pablo es un siervo, como usted y yo, debido al don de la gracia, o sea, regalo gratuito de Dios que se le ha dado a él por la obra del poder de Dios. Es la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo la que nos hace quienes nosotros somos. Efesios 3, del 8 al 9. La presentación del misterio por parte de Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño, decía Pablo, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Los santos son todo aquello que el Señor ha apartado para la fe en Cristo Jesús. Por eso que el Señor dice, mis santos, los que le han creído al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usted fue redimido, usted fue justificado, usted fue reconciliado, usted fue hecho hijo acepto en el amado a través de la gracia y la voluntad de la misericordia del Dios al cual nosotros hemos creído, el Dios de nuestra salvación. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo estaba maravillado de la gracia que le fue dada, por la cual él era llamado a predicar el evangelio, el cual hace del misterio una realidad. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que en verdad su llamado fue del todo por gracia, no porque lo merecía, sino por la gracia de Dios que lo escogió para manifestar la gloria de su nombre, de anunciar anunciar las buenas nuevas, que es el evangelio de Cristo. La predicación de Pablo era simplemente la anunciación de las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesús. A través de Jesús, el Señor logró reconciliarnos para con Él, después que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que estábamos separados de Dios. La reconciliación viene a través del sacrificio de Cristo, porque Él fue que cumplió la determinación de que el pago por el pecado es muerte. Alguien tenía que morir, pero usted y yo no podíamos morir para pagar por nuestro pecado, porque nosotros teníamos una sangre contaminada por el pecado y esa sangre no era válida. Esa sangre no era aceptable, no podía aceptarse como pago. Por lo tanto, se necesitaba una sangre inmaculada, una sangre sacrosanta, una sangre la cual fuera preciosa para que el Señor aceptara ese pago por nuestras transgresiones. ¿Y quién se voluntarizó? El mismo Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y vino a vivir una vida de hombre para pagar viviendo una vida de hombre, pero sin el oprobio del pecado, sin haber faltado nunca. Y esa sangre estaba limpia y no estaba contaminada con el pecado. Por eso el derramamiento de esa sangre que es eterna, inmarcesible, esa sangre que es la que nos cubre, fue la que nos justificó para poder ser reconciliados para con Dios, para poder tener vida eterna en Cristo Jesús, para poder ser reconciliados, para poder ser redimidos, para poder ser santificados. Esta operación tomó lugar en la cruz del Calvario y por eso se registra que esa gracia que el Señor tuvo para con nosotros la hizo de su puro afecto y voluntad para que esa fuera manifestada en nuestras vidas, y por eso nosotros somos llamados, hechos hijos aceptos en el amado. Somos parte de la familia celestial, pero no porque lo merecíamos. Pablo no merecía ser lo que él era. Pablo fue quitado del camino por donde él andaba persiguiendo a los creyentes y fue sometido por tres días a todo lo que él conocía. Fue cegado a todo lo que él conocía para presentarle lo que era una nueva creación en él, y entonces empezar a vivir y a manifestar esa nueva creación en Cristo Jesús,
que estuvo con él por esos 3 días instruyéndolo acerca de la verdad del Evangelio, y esta verdad del Evangelio que le fue revelada a Pablo es la misma verdad del Evangelio que nos está siendo revelada tanto a usted como a mí en el día de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nosotros ya partiendo que somos parte de la familia celestial, queremos que esta revelación que le fue dada a Pablo y él la comprendió, también nos sea revelada a nosotros en el día de hoy, que también nosotros la comprendamos y empezamos a vivir por ella, porque decía Pablo, ya estando preso, yo no soy preso de los romanos, yo soy preso de Jesucristo, por la fe y por el conocimiento, porque lo estaban persiguiendo, porque él quería predicarle la verdad y denunciarle la verdad a los gentiles. Entonces eso era un oprobio en aquel tiempo. Era una aberración para ellos, por lo tanto Pablo era culpable. Pero dice, pues yo soy culpable de hacer lo que Cristo me envió a hacer, pues yo no soy prisionero de ellos, yo soy prisionero por Cristo. Su razón por ser de ser prisionero era porque él estaba manifestando la verdad de nuestro Señor, con su vida y con todo lo que él tenía. Él decía, yo si muero, muero en Cristo, y si vivo, vivo para Cristo, pero no me despego de mi Cristo. Eso decía Pablo, y eso lo digo yo, y lo decimos los creyentes, los que hemos sido revelados acerca del mensaje de Dios, que nosotros somos una nación santa, que no somos parte de este mundo, que nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, no pertenecemos a las leyes de este mundo, ni al conocimiento de este mundo, ni a lo que quieran aplicar. Ahora digo que quieren prohibir todas las iglesias de la fe en Nueva York por el nuevo alcalde. ¿Y qué importa que él quiera hacer todo eso? Él no puede cambiarle la fe a lo que hemos sido dados de fe y de conocimiento. Todo esto aparecerán aberraciones en contra de que el pueblo de Dios siga avanzando, pero eso no es nuevo, eso viene desde siempre. Siempre habrán quienes son parte de esa simiente que persigue a la simiente de la mujer, a la simiente de Cristo. Entonces siempre eso va a ser normal y natural. Siempre van a haber esos enemigos de los creyentes, porque el diablo es enemigo de los creyentes. Y sabe que a través de la iglesia le estamos tumbando el pulso, por lo tanto pone a esos ministros que son discípulos de Satanás a hablar de ese cierre de los templos y de las iglesias. Están diciendo eso. Puede ser que yo esté siendo víctima de las informaciones de las redes, y es posible, pero también sé que eso está desde el principio y desde siempre. Así como perseguían a Pablo, están persiguiendo a la iglesia en el día de hoy. No sé, yo no doy por hecho que lo que acabo de informar o de decir sea cierto. Yo solamente sé que lo vi como parte de que vi eso. Estoy ahora viendo lo que Pablo decía. Yo soy prisionero de Jesucristo. O sea, él pasaba por las tribulaciones, pero era en Cristo Jesús sus tribulaciones, porque era por su fe. Entonces, si por tu fe tú vas a ser perseguido, pues tú eres perseguido como fue perseguido Cristo, que fue incluso crucificado en la cruz del Calvario, porque no aceptaban que Cristo era dueño de la verdad que él manifestaba, y todo lo que es esa verdad que no va con los cánones del régimen de gobierno de la tierra, pues van a estar en contra de eso. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes en el día de hoy. Sabemos que el Señor está con nosotros en este día y que cada uno de nosotros estamos siendo bendecidos. Seguimos la siguiente semana. Bendiciones.